Lo que debes conocer sobre la contratación internacional. Curso práctico. Temario del curso. Tema 5. Tipología de contratos en comercio internacional, segunda parte. El contrato de agente intermediario es otro de los que más se utilizan para generar ventas en los mercados exteriores. Este contrato establece la relación mediante la cual una persona o empresa actuará como gestor comercial de ventas en nombre de la empresa exportadora, presentando el producto de esta a potenciales compradores, y a cambio recibirá una comisión sobre el valor de los negocios efectivamente realizados y pagados al principal. Esta relación, al igual que ocurre con el distribuidor, generalmente no implica una dependencia formal entre la empresa principal y el agente intermediario, a menos que las leyes del país de destino tengan alguna regulación específica, como por ejemplo, es el caso de China. La figura del agente intermediario resulta, por lo tanto, muy importante para las empresas que empiezan sus operaciones de exportación. Este tipo de contratos es ideal para las empresas pequeñas o con poca o nula experiencia en el campo del comercio internacional, dado que les permite acceder a mercados internacionales sin tener que hacer grandes inversiones, dejando todo en manos de los agentes, que se convierten en los gestores de exportación de las empresas. Por lo general, se realizan únicamente las transacciones aseguradas de antemano, con el único cuidado de determinar bien los pedidos mínimos, para hacer rentables las exportaciones, sin importar su repetición por un solo comprador. Por otro lado, es necesario informarse sobre la fiabilidad de los agentes intermediarios, su experiencia, y la venta de los productos que negocia la empresa exportadora, antes de dejar toda la operación en sus manos. Las siguientes cláusulas, algunas ya descritas en el contrato de distribución, también se aplican en el caso del contrato de agente intermediario como 1. Asignación de territorio. 2. Exclusividad. 3. Informes. 4. Propiedad intelectual. 5. Solicitud de pedidos. 6. Comisión. 7. Condiciones de desarrollo. 8. Indemnización por terminación de la relación. 9. Materiales promocionales. Respecto de las cláusulas como asignación de territorio, exclusividad, informes y propiedad intelectual, se aplica igual que en los contratos de distribución. Vamos pues con las propias ahora del contrato de agencia. Solicitud de pedidos. Esta cláusula es crítica, pues establece el mecanismo de comunicación para la recepción, el envío y el despacho de los pedidos de producto. Asimismo, contiene algún tipo de penalización a ser aplicada en contra del agente intermediario, en caso de que no proporcione la información de los pedidos al principal, en el tiempo, y según los mecanismos establecidos. Este tipo de cláusula se puede encontrar incluida en las cláusulas generales, relativas a las obligaciones del agente intermediario. Comisión. Se determina aquí el porcentaje que recibirá el agente intermediario por cada negocio logrado y efectivamente pagado a la empresa exportadora, así como el plazo en el que se le cancelará dicho porcentaje. Esta cláusula es casi inevitable en este contrato, a menos que se cambiara la figura a la de agente representante, en la que el agente recibe un salario u honorario por su gestión y se establece una relación de dependencia con la empresa principal. El porcentaje y los periodos de pago pueden variar de conformidad con lo que negocien las partes. Condiciones de desarrollo. Esta cláusula establece que el agente deberá cumplir con ciertas metas en relación con los negocios por realizar a favor de la empresa exportadora, como también con un mínimo de volumen de pedidos que equivalgan a una cantidad determinada de ventas. De esta forma, se busca tener un agente que realmente busque más y mejores contactos y la mayor cantidad posible de negocios para la empresa exportadora, para que pueda, así, mantener su condición de agente. Esta cláusula es necesaria en este caso, pues va atada a la comisión, y puede condicionar el pago de las comisiones al agente. Por lo general, estas condiciones no aparecen en una cláusula aparte del documento,
sino que más bien se encuentran repartidas en cláusulas como pedidos u origen de la comisión, en las que se le exige al agente cierto nivel de desempeño para obtener una mejor comisión. Indemnización por terminación de la relación. Esta es la cláusula más esperada por el agente, y la menos deseada por el principal. Estipula la compensación monetaria, a la que es sujeto el agente intermediario, una vez que se termine la relación contractual, y se hayan cumplido todas las condiciones del contrato. Materiales promocionales. En este apartado, se establecen los esfuerzos logísticos, que de manera conjunta realizan la empresa exportadora y el agente intermediario. Cubre temas como comunicaciones, propaganda, material de muestras, etc. Como se puede apreciar, tanto en el contrato de distribución, como en el contrato de agencia, se ha omitido la cláusula de indemnización por terminación de contrato, así como la de exclusividad. Esto es así, porque la razón es que este tipo de cláusulas no son realmente parte del contrato. En primer lugar, porque se debe estar sujeto a lo dispuesto por las leyes del país de destino, muchas veces impuestas, para proteger a los distribuidores o agentes. De nada sirve establecer cláusulas que invoquen el impago de indemnizaciones, en el caso de terminación del contrato, si las leyes del país del agente o distribuidor ya establecen dichos parámetros, o dan por sentado un derecho de exclusividad. En segundo lugar, nunca debe ser, para el exportador, uno de los puntos principales en estos contratos. Si el distribuidor o el agente están preocupados por esta situación, deben ser ellos quienes propongan la redacción respectiva, y luego se procederá en todo caso a negociar con la contraparte. El joint venture es también conocido como empresa de riesgo compartido, empresa con participación, empresa conjunta, o coinversión de riesgo. Es una forma de cooperación empresarial, en un contexto competitivo, que actúa como una asociación empresarial estratégica, entre dos o más empresas nacionales o extranjeras, que mediante la integración, interacción y complementariedad de sus actividades y recursos, buscan alcanzar propósitos comunes. El joint venture es una forma asociativa que no requiere la creación de un sujeto de derecho. Nació libre, no sujeto a una forma reglada, y es parte de la tradición creativa del common law. Por su modalidad legal, o por su organización puede ser. 1. Joint venture societaria. Es una organización empresarial, que da origen a una nueva entidad o a una nueva sociedad, con las implicaciones jurídicas que ello conlleva, por su rigidez y complejidad, con la diversidad de las leyes de cada país. 2. Joint venture contractual. Consiste en una relación contractual, que no da origen a una nueva entidad jurídica. Pragmatismo, flexibilidad, autonomía, son características inherentes a este joint venture. Por su contexto geográfico. Joint venture nacional. Son las creadas por socios con idéntica nacionalidad, y dentro de su país de origen. Joint venture internacional. Son las creadas por socios de diferentes nacionalidades. Se considera como socio local el que tenga el domicilio social en el país donde se instale la joint venture. Por el tipo de contrato o acuerdos de las partes. Para proyectos manufactureros. Para las industrias extractivas. Para la industria de la construcción. Para proyectos comerciales. Para investigación y desarrollo. Para actividades financieras. Para prestación de servicios. Para actividades de turismo. Para actividades agropecuarias y agroindustriales. El rol o desempeño de los socios. Joint venture con un socio dominante. Significa que el emprendimiento está básicamente controlado o dominado por el socio, que juega un rol activo, mientras que el otro socio tiene un rol pasivo. Joint venture de administración y operación compartida. Significa que ambos socios juegan un rol activo en la administración y gerencia de la empresa. Joint venture independiente. Significa que ninguno de los socios juega un rol activo. El papel fundamental en el proceso de toma de decisiones y en la administración y operación de la empresa o el proyecto recae en manos de un gerente general, que habitualmente no proviene de ninguno de los socios.
El proceso de formación de un joint venture es complejo, y pasa por varias etapas a saber: identificación de objetivos, selección del socio o socios, intercambio de información confidencial, preparación de una carta de intención, elección de la forma del negocio, identificación de los problemas entre socios, redacción del convenio de joint venture. Estos diferentes pasos se pueden sintetizar en la práctica en conversaciones preliminares, acto de intención sobre la posibilidad de su futuro negocio, convenio de joint venture propiamente dicho, y acuerdos complementarios. En el acuerdo de intenciones, comúnmente se fijan: descripción de objetivos comunes, acuerdo sobre realización de un estudio de factibilidad, aportes de información de cada participante, compromiso de confidencialidad y plazo variable, que puede abarcar la duración total del proyecto, plazo para tomar decisiones, ausencia de responsabilidad de los partícipes por el abandono del proyecto, con o sin motivo, explicación de gastos comunes y propios de cada firma, renuncia a las reclamaciones por gastos unilaterales en demasía, etc. A tener en cuenta: 1. Riesgos financieros, los cuales pueden deberse a las altas tasas de inflación, o variación brusca y reiterada en las tasas de cambio y de intereses. 2. Riesgos políticos, tales como la expropiación o estatalización. Cabe señalar que estos aspectos son determinantes para que un inversionista extranjero se asocie con un nacional. Es por ello que, por lo general, previamente se realiza un estudio de identificación y evaluación de dichos riesgos y posibles formas de cobertura mediante una garantía de inversión. El término know-how es una expresión inglesa que significa saber cómo. Puede ser entendido como el arte de la fabricación, aludiéndose así a un conocimiento determinado de producción o comercialización. Se le considera como un negocio jurídico de mucha importancia, puesto que dicho contrato es un instrumento de penetración económica, debiendo tenerse en cuenta que hoy en día, las empresas como tales, producen sus bienes en lugares diferentes, de tal forma que estas fases de los procedimientos están, o pueden estar dispersas, y ni siquiera estar coordinadas entre sí, son autónomas. El objeto del know-how es muy diverso, y no se circunscribe a lo técnico. No se trata en todos los casos de cesión de tecnología, sino también puede tratar algún aspecto de naturaleza comercial. Igualmente es necesario señalar que puede generar ambigüedad el denominarlo o concebirlo como una licencia, toda vez que existe, como se sabe, el genuino contrato de licencia de patente. No obstante, debe aceptarse que entre ambos tipos de contratos se da con frecuencia una estrecha relación, aunque son dos negocios jurídicos diferentes. Naturaleza jurídica del contrato de know-how. Es un contrato consensuado, pues se perfecciona con el consentimiento de las partes. Es bilateral, siempre deben intervenir el cedente y el beneficiario. Es un contrato de prestaciones recíprocas, pues el cedente transfiere un conjunto de técnicas o conocimientos, y el beneficiario está en la obligación de pagar a cambio una prestación económica, que se denomina retribución o royalties. Es un contrato temporal, pues las obligaciones se cumplen dentro del plazo previsto, ya que de lo contrario, se sujetaría al máximo permitido por el Código Civil. Es un contrato personal, pues la cesión de conocimientos se efectúa con la capacitación y adiestramiento del personal de la empresa beneficiaria. No se trata de un contrato real, pues no se ceden bienes, sino técnicas y conocimientos. Es un contrato de tracto sucesivo, toda vez que la prestación esencial del beneficiario es la de pagar periódicamente una cantidad dineraria al cedente del know-how. No obstante, también puede pactarse un pago único o global. Obligaciones del cedente. Proporcionar las fórmulas, conocimientos, técnicas, herramientas, cálculos, proyectos, documentos, y otros, objeto del contrato. Adiestramiento o capacitación de personal o de trabajadores del beneficiario. Facilitar al beneficiario todos los medios para que pueda ejercitar plenamente el know-how. Obligaciones del beneficiario. Pagar puntualmente los royalties. Una vez finalizado el plazo del contrato, el beneficiario deberá abstenerse en general de ostentar o utilizar todo lo concerniente a la explotación del know-how,
así como devolver la documentación pertinente. Terminación del contrato. Este contrato de know-how se extingue por las siguientes causas: vencimiento del plazo convenido, cumplimiento del objeto o compromiso del cedente, mutuo disenso, es decir, por acuerdo de ambas partes, de dar por concluido el contrato antes de su vencimiento, por resolución del mismo, como consecuencia del incumplimiento de las prestaciones establecidas en el contrato, por cualquiera de las partes, por muerte del beneficiario, tratándose de persona natural,